no cambiamos el patrón general. Hace varios decenios México adoptó una estrategia norteamericana en materia de seguridad. E implica que si no puede sellar, es decir, cerrar la frontera norte, se compromete a cerrar la frontera sur, precisamente para evitar el tránsito. Mientras no cambiemos la estrategia de seguridad global, estamos incurriendo en todo este tipo de inconsistencias. ¿No lo ves así? Totalmente, porque en tu tesis tú hablas de la seguridad humana, Sí. mientras que estos acá hablan de la seguridad nacional. Y en México, seguridad nacional quiere decir la seguridad de Estados Unidos exclusivamente. No se habla absolutamente de la seguridad de los mexicanos, ni siquiera en Estados Unidos. Durante el régimen postrevolucionario, la seguridad nacional era la seguridad del Estado mexicano. La Policía Federal de Seguridad, ¿no? El delito de disolución social, era la seguridad del régimen. Pero estamos peor que antes, ahora ni siquiera es del régimen, es del otros. Es la seguridad de los del otro lado. ¿Tú lo ves así? Absolutamente. Y una de las formas que son más evidentes y que nos hacen ver que efectivamente es así, son las deportaciones, por ejemplo. O sea, ¿por qué deportar a los migrantes? Claro, la primera cosa, porque son indocumentados. Pero en realidad, si se les diera los papeles, se evitaría la deportación. Pero eso a Estados Unidos no le va a gustar. ¿Por qué? Porque estos migrantes, pues que lleguen a la frontera y ya será Estados Unidos que se encargue a ver qué es lo que hace con ellos. No es nuestro problema. Pero el problema es justamente cerrar la frontera para beneficio de Estados Unidos, no es para beneficio nuestro. Pero le ponemos nuestra parte, también hay autoritarismo de parte del Estado mexicano. Estoy totalmente de acuerdo, es decir, se juntan los dos autoritarismos, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero finalmente una de las cosas que me parece que es terrible es, militarizamos ahora, estamos hablando en Veracruz, Acayucan me parece que va a ser un centro militarizado, digo, ya el colmo, o sea, la seguridad, exactamente lo que estamos diciendo. Por el otro lado, todos estos centros son centros cárceles, esa es la realidad. Están muy maltratados, o sea, eso hay muchas ONGs que han tratado el tema, pero por el otro lado están esperando sacarlos del país, sacarlos y deportarlos. ¿Qué es lo que para nosotros es lo más terrible que le puede pasar a un mexicano que vive en Estados Unidos en esas condiciones? Son 12 millones de indocumentados en Estados Unidos, de los cuales 7 millones son mexicanos, que aportan trabajo, impuestos, aportan productividad, absolutamente todo. Además, consumo, pero además impuestos. Es decir, si no se tuviera a esa gente, a todos los mexicanos en general, pero a los indocumentados, no habría quien aportase los impuestos para pagar las jubilaciones. Un día sin mexicanos, ¿te acuerdas? Exactamente. Entonces se paraba toda la Unión Americana porque no había mexicanos. Exactamente. Pero ni así entienden. No, lo que hacen es que aquí hay toda una estrategia muy interesante, muy terrible, que deportan a unos cuantos, que con que haya un deportado es terrible, porque los deportan en las condiciones más terribles. Van, buscan al papá o a la mamá que está trabajando, cuando los niños se dan cuenta, los niños están sin los papás, es un verdadero drama lo que pasa, ¿no? ¿Cuántos son los que reportan? Muchos para realmente el dolor que es, pero son 300,000. De 7 millones, es justamente hacerlos más vulnerables, más precarios, porque ¿qué es lo que hace esa gente? Está aterrada, esa gente está en muy malas condiciones y por lo tanto acepta lo que le diga el empleador. El empleador le dice, pues sabes que ahora no te voy a pagar todo porque pues no me ha ido bien, y no pueden decir nada, lamentablemente. Por eso, cuando hablábamos antes de la criminalización, de la vulnerabilidad, hay que dar papeles, y eso es lo que no quiere Estados Unidos. Hay dificultad mayor para eso en un seminario que tuvimos en Tapachula hace ya más de un año, junto con las organizaciones no gubernamentales. Hablamos de un esquema de convertir esto en un proyecto piloto internacional. Se invita a Naciones Unidas, se le dice México inaugura un proyecto único, novedoso, realmente conforme a derechos humanos, que consiste bajo supervisión internacional y con la ayuda de las agencias de Naciones Unidas. En las oficinas consulares de toda la zona centroamericana y del Caribe, va el que quiere cruzar la frontera y deposita sus papeles, conforme a que no tengan un problema de involucramiento con el crimen. Entra todo mundo por vía electrónica, al llegar al punto de la frontera se checa sus papeles, se le dan y entra. Entonces se separa el grano de la paja. El que no quiere pasar teniendo la posibilidad de hacerlo, cuidado, ese es otro problema. Entonces ya está, hay un principio, sospecha.
¿Ha avanzado este proyecto del que discutimos, Renata? Hay propuestas desde sociedad civil, la visa transmigrante, visa de turista ampliada. Al final de cuentas, cuando se impone una visa, siempre está sujeta a ciertos requisitos y es ahí donde habría que señalar y poner el dedo. Pudiera ser una propuesta de supresión de visas, hacer un primer acercamiento con Centroamérica. El problema es que efectivamente va a haber presión del gobierno de los Estados Unidos y mientras se continúe viendo al migrante como una posible amenaza a la seguridad nacional y a la seguridad pública, ese tipo de medidas nunca van a suceder. ¿Cómo se atienden las migraciones básicamente en México? Con detención y deportación. Operativos a lo largo de los 4,000 kilómetros de territorio mexicano. ¿Y lo de Tamaulipas qué fue? Lo de Tamaulipas, hay estudios de sociedad civil que empiezan a señalar una relación entre los operativos y los secuestros. ¿Qué sucede en un operativo? Llega INAMI, Policía Federal, en muchos de los, el Instituto Nacional de Migración, con Policía Federal o con Policía Estatal, es el tsunami, efectivamente. Operativos en trenes en movimiento o operativos en zonas de tránsito de los migrantes. Entonces, evidentemente, los migrantes tratan de evadir esos operativos y se convierten en víctimas perfectas para el crimen organizado. ¿Y cómo convencer a la gente, al público? Porque también se despiertan resortes de xenofobia. En Chiapas hicieron una encuesta por ahí que ya el 45-47% de la población empieza a ver al migrante no solamente como una competencia, sino como una amenaza. ¿Cómo convencer a la opinión pública, cómo convencer a la clase política de que esto es fundamental para el país? El caso de la migración del sur ha sido un ejemplo de esta crisis civilizatoria que vivimos y que en última instancia está cambiando, porque esta gente que antes les aventaba piedras con resortera, hoy les está aventando botellas de agua, les está aventando alimentos. Eso es muy importante. El pueblo está cambiando su visión de esta porque se está identificando con ello, de qué interés estoy defendiendo aquí al atacar a otros trabajadores que van a... ¿Esto pasa en el sureste o pasa en todo el país? Esto pasa fundamentalmente en el sureste. Ahora hay una zona, sobre todo, muy solidaria, que ha sido Chiapas, que ha sido Oaxaca y ahora Veracruz, y que son las zonas de mayor represión. Puebla también. Puebla también, por y supuesto. Tamaulipas. Entonces, esto haría suponer que el tránsito se va prácticamente todo en la ruta del Golfo. En la ruta migrante. Y no hay otros pasos por Monterrey, sí, hay por todos lados, por supuesto. La migración pero el grueso amplia. de los que vienen del sur pasan por el sureste y se van hacia el Golfo. Esa es la ruta que se ha impuesto fundamentalmente por esta industria del secuestro masivo que se generó a partir de que se impuso la sanción. A mí me tocó reformar el 118, la Ley General de Población. Mi propuesta era que no hubiera sanciones, sin embargo, pues en la comisión se aprobó sanciones que fueron de 20 salarios mínimos a 2,000, a 100 salarios mínimos por cruce sin inspección. 20 salarios mínimos, estás hablando de 1,200 para el gobierno federal por cada cruce. Entonces, si 1,200 son para el gobierno federal, ¿cuánto es para el estatal? ¿Cuánto para el municipal? ¿Cuánto para la Armada? ¿Y cuánto para el ejército? Este es el ejército que hoy cobra a esa cuota al ejército de migrantes que cruza por toda esa zona del Golfo a razón de $500, $600 por cada uno. Porcentualmente, ¿cuántos se quedan en México? ¿El 15, el 20%? Muy pocos. O sea, una de las cosas que yo creo que tenemos que entender y que a veces nos cuesta muchísimo trabajo es entender que el migrante se mueve hacia un lado que va a encontrar trabajo. Si no va a encontrar trabajo, se mueve por otros lados. Y me parece que eso es una de las cosas más importantes. Es decir, le quita el argumento a los países receptores de que nos invaden. La migración es laboral, claro, el eje de tus estudios y de tu libro. Absolutamente. La migración tiene dos grandes resortes. Uno es el laboral y el otro es lo que se llama ahora el salto generacional. Está estudiado en Sudamérica que una familia migrante puede en 10 años dar un salto que daría en 3 generaciones quedándose en el país. Hay una transformación del entorno familiar, es un salto histórico, casi civilizatorio, como tú dices. Entonces, la búsqueda de la superación humana pues es la razón fundamental de la migración desde el principio de los tiempos. Exactamente, pero algo que me parece que es muy, muy importante es pensar
que si el migrante se fue a Estados Unidos es porque iba a encontrar trabajo. No es como yo digo, eso que ama la invasión. No, no, no. Y fue tan claro con la crisis ahora. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros vimos con la crisis? Con la crisis vimos cómo los flujos se bajaron. Porque claro, los migrantes, ¿para qué van? No se van porque se encontraban con que había escasez de trabajo. Volvió otra vez entre el 2004 y 2007, volvieron a irse y ahora bajaron otra vez. O sea, Tiene eso que está ver con el mercado bien. laboral. Absolutamente. Entonces, cuando me pregunta, por ejemplo, los Sí, que economía pasan de mercado, aquí, economía pues de aquí, mercado sí, pero no laboral. sí, Hablan de economía de exacto. mercado y no respetan las reglas de la economía de mercado. Exactamente. Entonces, ¿cuántos se quedan? Muy pocos. En realidad, ellos lo que quieren es llegar a Estados Unidos. Y una cosa, se ha reducido mucho el flujo, no solamente por las tragedias, que me imagino que eso tiene un peso indudablemente, sino porque en Estados Unidos, que es el polo receptor más importante, Estados Unidos es el número 1 receptor de migrantes, ha reducido mucho porque ha pasado una recesión muy profunda y en realidad Pero dices que está repuntando. ahora está repuntando. Vamos a ver cuánto le dura, porque en realidad, aunque los economistas señalan que efectivamente se salió de la recesión en 2009, todavía está... Vamos en el siguiente bloque a hablar de factores de atracción y de factores de expulsión, que es algo que se nos ha olvidado, que era un debate que teníamos hace algunas décadas. Vamos a ir a ese punto.